comunicación. Por eso estaba urgido en ir a esta otra nota, porque estaba esperando y está con muchísimo trabajo el director del Hospital de Clínicas, el jefe de clínica del Hospital Posadas, el doctor Pablo Díaz Aguiar. Gracias, doctor, el jefe de clínica del Hospital Posadas. Gracias, doctor Díaz Aguiar, por atendernos. Bueno, ¿cuál es la situación en este momento en el hospital? ¿Cómo están en este momento de la crisis de la pandemia? Buenas tardes ante todo. Mire, desde hace varios meses en nuestro hospital, que es un hospital público con una capacidad de camas muy importantes, yo soy el jefe de clínica médica, nosotros contamos con 204 camas de internación, aparte de la terapia intensiva y de la emergencia. Hace más de 2 meses que estamos con una ocupación entre el 98 y 100% de la internación, ya sea con patología COVID o con patología no COVID, pero la ocupación es alta y nuestra terapia intensiva de hace 2 meses y medio o más presenta diariamente muy pocas posibilidades de ingresar o que tenga camas libres. Esa es la realidad y eso es lo que ayer le transmitimos a nuestro presidente. Doctor, bueno, ¿cómo se sigue? Yo contaba eso al principio del programa. La verdad que uno ve números de contagios muy preocupantes en todos lados. Aún en los sectores donde podía uno pensar que estaba más estabilizado, la ciudad ha sido una semana muy mala, los últimos 10 días de contagio. El Gran Buenos Aires, el resto del país. ¿Cómo se sigue? Porque estos niveles de contagio promedio, última semana, 10.000 contagios diarios, promedio diario última semana, van a repercutir sobre la demanda del sistema de salud en los próximos 10 o 15 días. Es decir, ustedes lo van a ver llegar, los que tengan complicaciones, a los hospitales dentro de una semana, 10, 15 días, y tal vez a las terapias intensivas. ¿Cómo se afronta esta situación? Y es muy difícil porque usted bien lo dice, digamos, no hay nada que nos haga pensar que esté fuera de una creencia o de una cuestión de fe que esto va a cambiar o va a mejorar, porque venimos con un número de casos en ascenso, una curva de casos fatales y fallecimientos también en ascenso, si bien no acompaña a los casos reportados, mayor circulación de gente por las calles, mayor laxitud en las medidas, que sabemos que todo este tipo de conductas hacen que la pandemia tenga peores resultados en su control. Por lo tanto, esperamos el peor de los escenarios. O sea, si le estoy diciendo que en este momento tenemos entre un 98 y 100% de ocupación, que es un hospital que habitualmente tiene una alta ocupación de camas por la zona de influencia que abarca, pero nosotros estamos realmente muy preocupados y nos agarra después de varios meses de trabajo muy intenso, de jornadas muy extensas. Entonces imagínense con personal que se ha ido enfermando, personal de enfermería, médicos, kinesiólogos, camilleros, ayudantes, todo el equipo de salud ha tenido que sufrir en carne propia esta enfermedad. Entonces, eso nos preocupa mucho, es muy preocupante. Por otro lado, uno escucha un discurso disonante que no tiene mucho que ver, nos parece, con la realidad que habitualmente nosotros vivimos. Yo hace 30 años que trabajo en este hospital, me formé aquí. Así que, por lo tanto, eso también es muy preocupante. Ese discurso que no es coincidente y que para un grupo de individuos negacionistas o que no se apoyan más que otra cosa que en la creencia que existe acá y en todas partes del mundo, creo yo, pero que no se apoyan más que en la creencia o en la fe de que esto va a cambiar. Y a nosotros nos parece, desde el conocimiento, que esto no va a ser así. Entonces nos preocupa. Por eso esto es lo que le transmitimos al presidente y creo que el presidente claramente lo entiende y lo sabía. Doctor, a ver, para explicarle un poco a la gente, ¿no? Porque la gente dice, bueno, pero el Posadas, que es un hospital muy grande, siempre trabaja a full, al 98, al 100%, pero a ver, explíquele por qué es especialmente grave en este momento. Obviamente lo primero que se me ocurre es porque tiene un montón de operaciones programadas, procedimientos y demás, congelados para poder
haber vaciado, entre comillas, o haber dado espacio en el hospital para estos nuevos casos de COVID. Y ahora se les llenó de nuevo. Tienen a los programados, las operaciones que tenían que hacer, los procedimientos, los tratamientos, los tienen stand-by parados fuera, en las casas. Y el hospital, que supuestamente había quedado con espacio para recibir esta oleada, ya está a full. Pero bueno, explíquelo desde el punto de vista, con el conocimiento de un médico, ¿qué significa eso en el día a día del hospital? Mire, la emergencia está permanentemente, la guardia de emergencia, con una llegada de gente, una afluencia de gente muy importante. Como usted dijo bien, habitualmente eso ocurre en un hospital de este tipo, pero lo que nosotros notamos que la demanda ha aumentado. Por lo tanto, en la internación también tenemos mayor demanda. Y contamos con una terapia que habitualmente está bloqueada, no tiene espacio para los pacientes más graves. Para que tenga una idea, en el día de ayer había 3 pacientes adultos siendo ventilados en la terapia infantil, en la terapia pediátrica. Esas son cosas excepcionales en este hospital. Lo que usted bien dice, esto de las cirugías programadas que no se realizan, nosotros tratamos de que se realice toda la atención posible dentro del contexto de la pandemia. No hemos dejado de atender gran parte de nuestra población, pero siempre al límite de las cosas. Y eso es lo preocupante. Le agrego algo más. Si uno compara cifras de mortalidad de mi servicio con respecto a julio y agosto del año 2019, este año, julio y agosto del 2020, es claramente más alta la mortalidad. Por lo tanto, el COVID, directa o indirectamente, tiene que ver con lo que nos está ocurriendo. Doctor, y esta situación que reportan en distintos casos, tanto del sistema público como de clínicas privadas, y algunas clínicas privadas también importantes, el tema de que por ahí tienen que estar esperando en una ambulancia, no sé, 4 o 5 horas para una internación, para ver cómo se hace la rotación de camas y demás. Sí, yo conozco menos esa problemática, la conozco a través de leer, de escuchar la televisión o escuchar las notas. Yo le puedo hablar porque soy médico básicamente del hospital público y del hospital Posada, como le dije anteriormente. En general están pudiendo internar, sí. En el Posado están pudiendo internar apenas llega alguien en un estado, digamos, de emergencia y demás, pueden dar la internación, pueden tratarlo en la guardia y dar la internación. Sí, por el momento sí. Como le decía anteriormente, hemos estado o estamos siempre al límite de las cosas, pero hasta ahora no nos ha pasado, no nos ha sobrepasado la situación. Nos ayuda muchísimo que la comuna y el establecer redes con la comuna nos ha hecho derivar muchos pacientes que requerían atención inmediata y nosotros no le podemos brindar o pensábamos que iba a requerir terapia intensiva y hemos tenido una gran recepción en eso. Digamos, las redes de salud han funcionado y están funcionando realmente bien. Para que tenga una idea, en agosto el servicio de clínica médica derivó, solamente clínica médica, le digo, 81 pacientes. Y en julio habíamos derivado 51 pacientes, de los cuales muchos de esos uno sabe que van a requerir terapia y que tal vez no lo podamos ofrecer en el hospital. Así que la comuna, los partidos, los hospitales modulares, sí hemos tenido una gran respuesta con respecto a eso. No hemos presentado en este momento, por lo menos hasta ahora, un escenario de zozobra, pero sí es preocupante la situación, y le vuelvo a decir, porque nos parece que estamos permanentemente al límite de las cosas, al límite de nuestra capacidad. Sí. Y eso es lo que realmente nos preocupa. Una última pregunta, sí. Doctor, más allá de describir cómo va, más allá de describir la situación al presidente Alberto Fernández, ¿le llevaron algún tipo de solución? Porque también es cierto que la gente está agotada, más allá de que el presidente diga que no hay cuarentena, la gente se agotó de un proceso que fue muy largo y desgastante. ¿Tienen ustedes alguna idea, alguna clave sobre cómo andar las próximas semanas y meses? No, no es mi función ni tampoco fue la idea de la charla que tuvimos con el presidente. El presidente quiso de primera mano escuchar nuestro relato y cómo es nuestra vida cotidiana en el trabajo, en primera línea, con
los pacientes, digamos. No, en ningún momento se trató ese tema. Yo lo que le puedo decir, y estoy convencido que las políticas de salud existen aquí en todas partes del mundo. Lo que es malo es partidizarlas. Nosotros precisamos caminar juntos, pensemos diferente, no importa, pero tener un rumbo para poder salir de esta encerrona y de la mejor manera posible, y no en forma de unidad. Si uno es un individuo, pero pertenece a una comunidad, la vida es un hecho individual, pero también es un acto colectivo. Si uno no es responsable, si no es solidario, si no tiene unión en las políticas de salud ante una enfermedad como esta, le va a ir mal, le va a ir peor. En realidad nos va a ir peor, porque mal nos va, como le va al mundo, sí, pero nos va a ir peor. Está claro, doctor, y lo que está diciendo que en este momento, más que nunca, tal vez al inicio de la cuarentena y demás, se envió un mensaje unificado desde el punto de vista también político, de los referentes y demás. Bueno, si es necesario un momento, más allá de que obviamente también hay posibilidades y no por parte de un Estado de controlar y no, si hay un momento en el cual hay que enviar ese mensaje unificado de la dirigencia política hacia dónde se va, es porque las próximas 2 o 3 semanas, teniendo en cuenta los números de contagiados de estos días, de la última semana, van a ser muy duros, van a ser días muy duros en términos del sistema de salud, de la cantidad de fallecidos y de cómo sigue la pandemia en Argentina. Gracias, doctor. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Creo que sí, el aislamiento inicial fue muy productivo, nos permitió tener en este momento estos números y prepararnos durante un gran tiempo donde otros sistemas de salud mucho más avanzados que el nuestro habían fracasado o han fracasado. Los ha ido peor en realidad. Sí. Bueno, para todo eso sirvió este aislamiento o el aislamiento inicial. De eso yo no tengo ninguna duda. Ahora, ojalá estos mensajes lleguen a esa parte de la sociedad que entiende o cree que la situación es diferente. Doctor, gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Ya vamos a hablar con Martín Redrado.